¿En qué consiste la comprensión lectora en el examen de admisión? Conozcamos. En las pruebas de admisión, estos ejercicios tratan de ubicar e interpretar a síntesis y procesamientos de ideas, la articulación de conjuntos de información y de proposiciones por parte del postulante a leer un párrafo o una hipótesis o un texto. Los centros universitarios, y como también cualquier centro superior de estudios, tratan de obtener alumnos que ofrezcan buena interpretación de lo leído, que sepan hablar y escribir, que razonen y además que ofrezcan, frente a las investigaciones ofrecidas por estas casas de estudio, para las posteriores investigaciones, parciales o académicas surgidas en los estudios preprofesionales. Identifiquemos las variantes. Diferenciar. Establecer las características o particularidades entre dos cuestiones afines u opuestas. Englobalizar. Destacar palabras que denotan títulos o resúmenes. Relacionar. Vincular entre dos posiciones hasta llegar a la semejanza. Sintetizar. Es expresar el contenido esencial de un tema. Comparar. Buscar las diferencias y semejanzas. Interpretar. Emitir un juicio del tema. Resumir. Elaborar cuadros sinópticos, organigramas, mapas, etc. Subrayar. Subrayar un concepto importante o subrayar varios conceptos a medida de su grado de importancia o simplicidad en la narración o texto. Linear. Es poner una línea al margen para cuando es un fragmento el que se quiere resaltar. Corchetes. Utilidad indispensable para destacar un concepto importante. Resaltación, empleos de colores para destacar varios y variados conceptos. Resolver los ejercicios con criterio gramatical, género, número, tiempo, modo y conjunción. Resolver los ejercicios con criterio contextual o de necesidad. Esto se define, por ejemplo, si el contexto sugerido es de tipo ético o moral, o de tipo científico o disciplinario, o podría ser convencional o típico. Esto referido al campo de la interacción verbal espontánea, conversación o diálogo corriente. Resolver con criterio lógico para aquellas alternativas que expresen proposiciones verdaderas probables o coherentes. La oración es la unidad sintáctica más importante del análisis gramatical, considerando además sentido completo, figura y entonación propia, autonomía sintáctica. Los morfemas son formas lingüísticas, portadoras de significación constituidas por una serie de unidades de sonido, es decir, fonemas. Las subordinadas son palabras que acompañan al núcleo, modificadores y la oposición. La oración tiene sentido completo porque anuncia un pensamiento comprensible e inteligible. La oración tiene autonomía sintáctica porque se construye independientemente de otros elementos ni es parte de una construcción mayor. Los elementos del sujeto, el núcleo y los subordinados. La proposición de una construcción mayor. La sintaxis es la ciencia
parte de la gramática, que estudia a las oraciones gramaticales. La oración no siempre lleva verbo. La unidad básica de la sintaxis es el sintagma. El sintagma es la unidad sintáctica formada por cualquier grupo de palabras conexos y dotadas de sentido. Sintagma verbal es cuando el núcleo es un verbo. Sintagma nominal es cuando el núcleo es un sustantivo. Primitivos, Isabel; diminutivos, Isabelita; hipocorísticos, Chabela. El género, según criterio semántico. Masculino, los meses, los lagos, los mares, los ingenieros, los profesores, los mejores, los chalacos. Femenino, las letras del alfabeto, los animales, hembras, vicios, defectos, los nombres compuestos, la sierra, las virtudes, las piuranas. Figuras de construcción. La traslación es el empleo de verbos en un tiempo y modo que en rigor no les corresponde, es decir, usando un tiempo verbal por otro. El pleonasmo es el uso de emplear más palabras de las necesarias para el sentido y claridad de nuestra expresión. La silepsis ofrece a las palabras una concordancia que un rigor gramatical no posee, forma, pero sí en el sentido. ¿Qué preguntan en una prueba de comprensión de lectura? Veamos. Primero, exigen la idea particular del texto o del autor. Pregunta por la afirmación expuesta, textual o equivalente, y se deben expresar como: según el autor del texto, es correcta. Marque la opción correcta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son correctas? Inciso B. Preguntas por un vocablo se expresa como: por X, el autor entiende. Según el texto, ¿cómo se define Y? ¿Qué significa X en el texto anterior? Inciso C. Preguntas por deducciones o inferencias. Se expresa como: del texto se concluye que. Del texto se infiere que. Del texto se deduce que. Número 2. Exigen la idea general. La idea principal del texto es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el texto? El tema central del texto es: ¿qué título sería el más indicado? El texto anterior trata sobre. Número 3. Preguntas específicas. Preguntas de contenido equivalente. Preguntas del contenido textual. Número 4. Preguntas genéricas. Preguntas de la idea principal. Preguntas de inferencia de ideas. Preguntas de oraciones de ideas. Número 5. Preguntas de interpretación de texto, es decir, identificación. Número 6. Preguntas sobre un resumen propio del texto, es decir, un criterio. Número 7. Preguntas sobre el procesamiento del texto, es decir, conclusiones.